Bueno, hasta el momento lo que llevamos es que en primera instancia creamos nuestro proyecto Laravel, lo descargamos, se instaló mediante Laragon y posteriormente generamos las migraciones, las creamos. En este caso, con las migraciones estamos definiendo qué tablas queremos tener en nuestra base de datos y qué columnas van a componer esas tablas. Y inclusive definimos qué tipo de datos va a ser cada una de esas columnas. Una vez que tenemos las migraciones, nuestras tablas, supuestamente, creamos nuestra base de datos dentro de Heidi SQL, puede ser dentro de PHPMyAdmin incluso. Y una vez que tenemos esa base de datos, seteamos la conexión a esta base de datos dentro del Laravel, yéndonos al archivo .env, donde seteamos el nombre de la base de datos, el username y la contraseña, que en este caso era vacía. Y finalmente, una vez que creamos y seteamos nuestra base de datos dentro de Laravel, vamos a ejecutar las migraciones. O sea, en realidad lo que estamos haciendo es diciéndole a Laravel, oye, conéctate a la base de datos, ejecuta estas migraciones, crea las tablas con sus columnas correspondientes. Y eso lo hacíamos mediante el comando php artisan migrate fresh, ¿no? Acá php artisan artisan make migration create tabla, nombre tabla, ¿ya? Tiene que ser con esta nomenclatura. Ya con este comando creamos las migraciones. Ahora, una vez que ya tenemos nuestra base de datos, tenemos la conexión, tenemos nuestro proyecto seteado, si yo me voy aquí y actualizo, obviamente no pasa nada, está tal cual lo habíamos dejado. Ahora, antes de llenar con datos nuestra base de datos, nuestras tablas, tenemos que entender dos conceptos que trae Laravel y que traen en realidad muchos otros frameworks, sea de Node.js, sea de PHP como Coordinator o de Node.js como Adonis.js. Es que tenemos las Query Builder y tenemos Eloquent ORM. Cuando uno comienza a aprender base de datos y todo, les enseñan las consultas SQL, las queries, que vendrían a ser como insert, into o select from, ¿ya? Update, mientras, no sé, Pepito sea igual el nombre, no sé, el nombre sea igual a Pepito, ¿ya? O aquí un where, una condicional, etc. Esto es hacerlo de forma manual. La forma manual se utiliza actualmente hoy en día, sí, se utiliza también hoy en día, pero tenemos que tener una clase que me presete correctamente estos datos, ¿no? Por lo tanto, si estamos utilizando PHP puro, tenemos que asegurarnos de que nuestra clase que hace la conexión a la base de datos y prepara las consultas se preocupe de la seguridad en primer aspecto más importante y que sea ordenado el código. Por lo tanto, tenemos que tener esos dos factores en cuenta. Ahora, en la actualidad los frameworks nos traen dos tipos de opciones, que son las Query Builder, que en realidad no es nada más ni nada menos que una forma de escribir más humanizada, ¿ya? Más ordenada nuestras consultas y que de forma visual sea más fácil de entender y más fácil de prearmar. Por lo tanto, el framework ejecuta estas Query Builder, que las vamos a ir viendo después, y me va a setear esas insert into o select from, ya esas queries SQL finales. Pero nosotros no vamos a ver esas consultas, sino que vamos a setearlas mediante Query Builder. Y la otra opción que tenemos es utilizar Eloquent ORM, que lo que nos permite esto es llevar a un nivel más alto nuestra abstracción de conexión a base de datos, un nivel más alto, porque acá todas las tablas que tenemos, las tablas
van a ser nada más ni nada menos que objetos. ¿Ya? Estamos llevando a un nivel más alto porque en realidad nuestra base de datos la estamos llevando a una programación orientada a objetos. Cada tabla va a ser un objeto, va a ser una clase, la cual va a tener métodos para acceder a cada uno de sus datos. Por lo tanto, de manera visual es mucho más ordenado y mucho más fácil de realizar las conexiones de una u otra tabla. Así que lo que vamos a hacer es que en primer punto dentro de Eloquent ORM es que necesitamos modelos. ¿Ya? Cada uno de estos modelos va a ser una tabla de nuestra base de datos. Por lo tanto vamos a tener una tabla categories, una tabla post, una tabla user, una tabla category post, por ejemplo. Así que en primera instancia lo que tenemos que hacer es crear esos modelos a mano, lo cual es un poquito más complejo porque denota mayor tiempo de desarrollo y la curva de aprendizaje, si bien es fácil, igual es complejo de entender en primera instancia, sobre todo si no tenemos experiencia trabajando con programación orientada a objetos. Por lo tanto, les voy a mostrar relationships. Podemos tener distintos tipos de relaciones. Uno a uno, uno a muchos de forma inversa, muchos a muchos, tienen muchos a través de. Luego tenemos relaciones polimórficas, uno a uno, uno a muchos a muchos. Bueno, que vendría a ser esa. Luego tenemos eager loading, lo cual nos permite ahorrar consultas a la base de datos y hacer estas consultas solamente cuando sea necesario, ¿ya? Que lo pueden ir aprendiendo con el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, trae muchas ventajas a la hora de trabajar. Lo malo es que hay que hacerlo a mano, ¿ya? Pero en esta ocasión lo voy a utilizar, como lo hicimos en clase, un package que lo que hace es ejecutar un comando, me lee la base de datos, lee las tablas y me genera los modelos automáticamente. Así que vamos a buscar Release Laravel, vamos a instalar con Composer esta librería. Por lo tanto, voy a mi terminal, copio esta línea de código, voy a mi terminal, me aseguro que estoy dentro de la carpeta de mi proyecto y voy a ejecutar el comando Composer require release /laravel. Bueno, esto se va a demorar dependiendo de la conexión a internet que tengamos y el computador además. Perfecto, ahí ya se instaló, no demoró casi nada. Voy a volver a la página y me dice que tengo que añadir el service provider al archivo app.php que está dentro de mi carpeta config. Con el key dentro del key providers. Por lo tanto, selecciona esta línea de código, este service provider. Y ojo, que estas instrucciones por lo general se ocupan con todos los packages o plugins que vayamos a utilizar dentro del Laravel, ¿ya? Así que voy al archivo que está dentro de mi carpeta config llamado app.php, bajo hasta el key providers y dentro de este key vamos a colocar a continuación la línea que copiamos, release coders service provider. Una vez que tengo eso, voy a publicar mi archivo de configuración del package para que aquí dentro de mi carpeta config tenga un archivo llamado models.php y podamos setear la configuración que necesita ese plugin. Por lo tanto, voy a seleccionar esta línea, php artisan vendor publish tag release models, y voy a pegar y presionar enter. Con esto lo que va a hacer es copiar el archivo dentro de la carpeta del plugin que habíamos instalado, un archivo models.php, y lo va a copiar hacia config models.php. Si se fijan, ahora tengo este archivo models y
no vamos a tocar muchas cosas de acá, solamente algunas, y vamos a dejar el atributo baseFiles en verdadero. Esto es súper importante, porque lo que hace este plugin es generar dentro de una carpeta models, que me la va a generar dentro de app, me va a generar una carpeta llamada models, y me va a generar todos los archivos .php que van a venir a ser los modelos. Pero si nosotros dejamos baseFiles en verdadero, lo que va a hacer es, dentro de esa carpeta models, va a generar otra carpeta llamada base, así, base, donde va a generar esos modelos, y adicionalmente va a generar unas copias que van a extender de esos modelos, las cuales no se van a tocar, y en donde nosotros vamos a poder aumentar más la funcionalidad de ciertos modelos. Por ejemplo, un ejemplo muy utilizado es si tenemos una imagen, no sé, relacionada a un post, por ejemplo, a un artículo, y nosotros queremos obtener la URL completa. Nosotros podemos generar la URL completa dentro de una función de mi modelo, ¿ya? A fin de cuentas, el baseFiles déjenlo en through. Después van a ir viendo por qué. Bueno, lo expliqué en clase, igual hicimos un ejemplo, así que deberían entender eso. Ya, con eso ya estamos listos para continuar. Ahora, una sola cosa que yo voy a hacer acá, y es que tenemos un key llamado except, que son las tablas que va a excluir de generar los modelos. Por defecto viene migrations, y además nosotros vamos a agregar la tabla user y la tabla passwords, reset. Ahí, que son estas dos, porque no quiero generar modelos de esas tablas. Ahí. Voy a guardar el archivo models.php, y finalmente vamos a ejecutar el comando php artisan code models, que es el que nos va a crear las tablas, los modelos, perdón. Vamos a hacer clic ahí. Ahí sí. Fíjense que aquí en app tengo console, exception, http y providers. Por lo tanto, voy a ejecutar el código acá en la terminal, y vamos a ver que me generó automáticamente una carpeta models, una que finalizo obviamente comando, y me generó 3 modelos: category post y post, y dentro me generó una carpeta base con el modelo realmente category, el modelo post, que son los dos que nos interesan en realidad, ¿no? Ahora, fíjense que post dice que puede pertenecer a muchas categorías, puede tener muchas categorías con el pivote ID ya de category post, y si me voy a category puede tener muchos post, ¿ya? O sea, tenemos una relación de muchos a muchos con donde un post puede pertenecer a múltiples categorías, y una categoría puede tener múltiples posts. Eso es todo el tema. Entonces, imagínense, todo esto tendríamos que hacerlo a mano. Entonces igual es como un cacho, ¿no es cierto? De esta manera lo hicimos automáticamente con un comando, y eso es todo. Por lo tanto, ya tenemos acceso a nuestra base de datos, a nuestros modelos, y podemos simplemente utilizarlos. Ahora lo que vamos a hacer es, en el siguiente video, llenar de data ficticia nuestra base de datos de manera automática, para empezar a probar nuestro proyecto.